A Costa Rica, este gobierno la tiene sin Dios y sin ley. Todos en este país debimos imaginar que de un partido y de un hombre como usted, presidente Carlos Alvarado, no podíamos esperar otra cosa que no fuera lo que tenemos hoy. Pobreza, desempleo, inseguridad, espionaje y sobre todo corrupción. Si fueron capaces de dividir a todo un país y ponerlo a pelear diciendo mentiras y usando la imagen de la propia Virgen de los Ángeles con tal de llegar a la presidencia de la República, imposible que ya en el ejercicio del poder hubiesen hecho lo correcto. Presidente, el pueblo está enojado y con toda la razón. Su gobierno se encargó de enojarlos. Incluso gente que votó por usted no solo se siente defraudada y está arrepentida de su decisión, sino que está en las manifestaciones y todo porque su gobierno se pasó de la raya al no dejar de golpear al pueblo. Aprovecho para darle voz a miles que en las calles no paran de comentar que a usted la silla presidencial le quedó muy grande. Hoy la mayoría estamos otra vez del mismo lado, queriendo defender a Costa Rica y en contra de su gobierno por sordo, por necio, por incapaz, por insensible. Hoy el hambre y la desesperación es el pan nuestro de todos los días en los hogares costarricenses y lo peor es que todos los días vemos cómo para usted y para su gobierno ese dolor del pueblo no significa nada. Hoy miles de costarricenses no tienen certeza de cuándo podrán llevar sustento a sus hogares y familias. Presidente, ¿sabe qué es lo que más le indigna al pueblo? Que mientras ellos están sin dinero, usted solo piensa en crear o en aumentar impuestos. Hoy vengo a darle voz a todos los que desde el principio sabían que su gobierno sería terrible. También a los que hoy se arrepienten de haber caído en la trampa de creer su discurso de los más preparados. Vengo a decirle que usted y su partido están destruyendo Costa Rica. Al enviarle este mensaje estoy prácticamente seguro de que me ganaré noticias diarias en los medios noticiosos que lo protegen, sin importar el hecho y sin escuchar al pueblo, donde se hablará de nuevo de las mentiras que siempre se dijeron sobre mí, con tal de fortalecerlo a usted y fortalecer a los suyos. A pesar del ánimo que tienen ellos, ustedes en el gobierno, y claro que sus aliados políticos también, de dañarme para que abandone a mi gente en todo el país, les digo con certeza que eso no va a pasar. Es más, decidí ser más fuerte, más valiente y en unión de mi familia y de mucha gente buena de este país, me propuse defender al país de gente como usted, como gente de su partido y de quienes son egoístas y solo piensan en enriquecerse a costa del pueblo. Hoy, junto al pueblo y de pie ante usted y su gente, le digo que no nos van a intimidar ni nos harán retroceder. Hoy nos propusimos devolverle la paz a Costa Rica, la paz que se perdió desde las elecciones pasadas por las manipulaciones y por las mentiras que su partido, el PAC, usó para perpetuarse en el poder. El problema es que usted y su gente no solo lo han hecho mal y pareciera que lo hacen a propósito, sino que día a día vemos en nuestro país situaciones muy similares a las vividas en la historia reciente de Venezuela. Nos referimos a un pueblo rico y a una tierra muy próspera que en los últimos 20 años vio cómo les robaron todo y aún muchos tuvieron que huir de su país gracias al régimen chavista que ustedes siempre defienden, incluso internacionalmente, pese a las evidencias claras de abusos y corrupción o de la sombra del narcogobierno. Si quiere pruebas, le doy estas. En primer lugar, el chavismo creó el Sistema Nacional de Empleo y ustedes promovieron un ente igual en el 2019, que por cierto no sirvió para nada. 2. El chavismo creó una red de asistencialismo para que el pueblo dependiera de ella y nunca se preocupó por reactivar la economía. Y esa idea es en ustedes un cuento de tantas repeticiones que ya cansa. Por cierto, la reactivación económica, ¿para cuándo, presidente? 3. El chavismo expropiaba inmuebles y terrenos porque había un bien supremo y ustedes justifican la intervención en la propiedad privada cuando exista un bien colectivo superior. 4. El chavismo comenzó a callar a la prensa al detener a quienes mostraban la realidad de lo que pasaba en las calles. Ustedes ya detuvieron al primer comunicador el jueves pasado durante las acciones irresponsables de los agentes en Cañas y ya han callado o dejado sin respuesta en varias ocasiones a periodistas cuando hacen preguntas incómodas. 5. En el chavismo se infiltraban personas en las manifestaciones para causar vandalismo y bueno, ya vimos lo que pasó en nuestro país en las últimas semanas.
6. El chavismo culpó a los ricos y a los que siempre califica, o a lo que siempre califica como el imperio yanqui, para empujar a Venezuela a una lucha de clases. Ustedes le dicen a los docentes que es por culpa de la asamblea que no tendrán aguinaldos, cuando fue que ustedes nunca los presupuestaron. Y 7. La UPAD, un gobierno espiando a su propio pueblo. ¿Hace falta que diga más? 7 verdades que no son coincidencia, sino que reflejan un librillo de prácticas chavistas que se aplican en nuestro país, gracias a ustedes. Presidente, ¿cómo es posible que usted nos ponga en el camino que echó a perder a Venezuela? ¿Por qué está echando a perder la Costa Rica que tardamos 200 años en construir? ¿Quién lo está aconsejando? ¿A quién le empeñó su conciencia? Todo el mundo vio la destrucción del pueblo venezolano en los últimos 20 años y usted nos está llevando por el mismo camino. Es inaudito entregar el país a su destrucción. Es de vendepatrias, no de patriotas, y sepa que no lo vamos a permitir. Los costarricenses de bien que están despertando por todo el país, o que estamos despertando por todo el país, le devolveremos la paz y la prosperidad a esta tierra. Si su mayor logro es la vergüenza nacional de que Costa Rica sea un gran exportador de droga a Europa y que seamos depósito y ruta de dineros del narcotráfico venezolano, le aseguro que nos negamos a ser los testaferros del narcoestado de ese país, porque eso lo único que está logrando es que vivamos en la inseguridad por la corrupción y la impunidad que nos provocaron los más preparados. En resumen, mientras el desorden en las calles, la incapacidad y la corrupción reinan en Costa Rica, ustedes siguen con la idea de gastar, endeudar más al país y a través de más y más impuestos quieren que todos los costarricenses les paguemos la fiesta. Por todo lo anterior, es que le proponemos a los costarricenses, primero que todo, y a partir de ahora, meter a Dios en nuestro día a día. Porque ya vimos lo que pasa cuando se gobierna sin Dios. Ahora es tiempo de que todos los hombres y mujeres de fe en Costa Rica entendamos que el país nos necesita y que pongamos en orden las prioridades para poner al país así también en orden. A partir de hoy vamos a convocar a una oración constante desde cada hogar de nuestra tierra y por todos y cada uno de los que vivimos en nuestro país, incluso por usted, presidente Alvarado, para que empiece a tomar buenas decisiones con la sabiduría de Dios. Es hora de que todos, católicos, evangélicos, de otras confesiones, defendamos a Costa Rica y el primer paso es desde la oración. Es evidente que usted ocupa ayuda para hacer lo correcto también. Entonces quiero explicarle varias ideas muy claras que han salido de las mejores mentes de este país, que evidentemente no están en su gobierno, por su orgullo y porque no compartimos su ideología. Estas ideas son de aplicación inmediata y mientras usted solo piensa en poner impuestos y quitarle dinero al pueblo, yo por el contrario quiero con estas ideas darle recursos a los costarricenses y reactivar la economía. Esto es lo que nos hace diferentes. Ustedes piensan en quitar, nosotros pensamos en dar. Número 1, debemos reducir el impuesto al valor agregado, el IVA, del 13% al 9% por un año, con la posibilidad de ampliarlo a 2 años. Esto significaría 1 punto del Producto Interno Bruto, o sea, 365,000 millones de colones. Es dinero que se queda en la calle en manos del pueblo para que invierta, contrate gente o fomente el consumo. Esto evidentemente aumenta la recaudación de impuesto de renta y del IVA, lo cual reactiva la economía inmediatamente, ayudando a las pequeñas y medianas empresas y puede generar los trabajos que tanto necesitamos. Por cierto, en medio de este año de pandemia, países como Alemania ya hicieron esto y aumentó el consumo nacional. Número 2, debemos renegociar la deuda interna que hay que pagar en el 2021. Esto significaría 2.5 puntos del PIB de ahorro en el presupuesto nacional del próximo año, pero debemos sentarnos individualmente con cada institución nacional con la cual estamos en deuda y bajar la tasa de interés y ampliar los plazos. Esto debemos hacerlo antes de que se apruebe en la Asamblea Legislativa el presupuesto nacional del próximo año y así poder ahorrarnos este dinero. Porque si se aprueba la autorización de pago de estas deudas, luego ustedes podrían verse tentados a gastarla en otras áreas del gobierno como ya lo han hecho. No es desconfianza, es precaución. Solo esta acción nos ahorraría 1.600 millones de dólares, que es casi el monto de lo que quieren pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional, o sea, unos 975,000 millones de colones, es decir, un 9% del presupuesto. Por cierto, otros países también ya lo han hecho.
Número 3. Debemos digitalizar el gobierno. Solo esta acción significaría 10 puntos del PIB en 4 años. Me refiero a que sumando los beneficios de un verdadero gobierno digital y una centralización de todas las compras públicas en SICOP, sumaríamos un 8% del PIB, más la ventanilla única digital para trámites con condiciones especiales para crear MIPYMES, por ejemplo, que en el primer año las nuevas MIPYMES no paguen impuesto de renta, que se aplique el silencio positivo y que se dé una inscripción automática en el Ministerio de Economía, sumaríamos el otro 2% del PIB de esta propuesta. Por cierto, costarricenses, ¿sabían que solo agilizando y liberando los trámites en Setena se podrían crear más de 150,000 empleos? Lo escuchó bien, 150,000 empleos que hoy son tan necesarios porque el país tiene casi 600,000 desempleados. Número 4. Debemos reducir gastos en alquileres, viajes, viáticos y horas extra. Esto significaría entre un 0.5 y un punto del PIB al año. Negociar la reducción de un 50% de estos montos para el 2021 se traduce en 300 millones de dólares. Esto es fácil de entender porque en todo Costa Rica hemos tenido que hacer lo mismo, negociar con los dueños de las propiedades donde vivimos o trabajamos para pagar menos por la afectación que ha provocado la pandemia. Esto también debe hacerse antes de que se apruebe el presupuesto del próximo año para no tener que conseguir esa plata. Número 5. Debemos crear el bono pymes, medida que significaría cerca de 3 puntos del PIB al año. El sistema de banca para el desarrollo tiene aproximadamente 500 millones de dólares y 130,000 millones de colones guardados en bonos del gobierno y en cuentas de ahorro en lugar de ponerlo donde se necesita, en manos de las pymes que quieren existir, mantenerse y crecer para activar la economía del país. En pocas palabras, crear trabajo para los costarricenses. Lo que proponemos es dar un bono de 3 millones de colones por 3 meses a cada pyme inscrita en el MEIC como medida de contingencia para reactivar los emprendimientos en medio de esta pandemia. Esto sería un dinero que las pymes no tendrán que devolver y que a través de un código digital solo podría usarse en 3 cosas: para pago de alquileres, para inversión o para pago de salarios. Y solo se necesitarían 3 requisitos: estar inscritas ante el MEIC, tener más de un año de estar inscritas y tener más de 10 colaboradores. Número 6. Debemos instalar escáneres en todas nuestras aduanas. Eso evitaría el envío de la droga, el oro, el contrabando y toda aquella mercancía ilegal que traten de enviar desde nuestro país. Y por cierto, hay varios países, entre ellos Estados Unidos, China, Israel y Alemania, que ya ofrecieron donarnos estos escáneres de última generación sin ningún costo. Más bien la pregunta es al gobierno PAC: ¿por qué no han querido recibir estas donaciones que nos evitarían el contrabando y el negocio del narcotráfico por nuestras aduanas? ¿Por qué? Y por último, ante la pésima gestión de su gobierno, ante la incapacidad para resolver y que evidentemente las soluciones que propone su gente para administrar el país no son las que Costa Rica necesita, le solicito, presidente, que pida la renuncia inmediata de todo su gabinete. Que les pida la renuncia porque sé que usted no los va a despedir. En su gobierno no despiden a nadie, por más mal que haga las cosas. Pero es evidente que su equipo no sirve. Y si seguimos dependiendo de ellos, ni estas, ni ninguna otra idea va a funcionar. Presidente, esta misma semana le enviaré una carta a Casa Presidencial, la casa de todos los costarricenses, como la solíamos llamar antes de que ustedes la convirtieran en un escondite. Esa carta abierta para todos los ciudadanos y que también enviaré a todos los actores políticos y económicos del país, lleva plasmada todas estas ideas, las cuales nos darían resultados positivos de un día para otro, y ninguno de ellos necesita de préstamos internacionales. Yo esperaría que estas ideas se pongan en práctica porque ningún especialista pudo darme una sola buena razón para no hacerlo. Espero no salga diciéndome que no a las propuestas que benefician al pueblo. Si no lo hace, es porque no quiere. Y por lo tanto, si la situación empeora en Costa Rica a partir de ahora, será por su terquedad ideológica y confirmaría lo que muchos dicen, que ustedes no solo admiran al régimen venezolano, sino que quieren algo igual en nuestro país. Hoy levanto mi voz junto a otras que usted ha ignorado en su gobierno. Venimos como patriotas que entendemos cuál es la responsabilidad de quien gobierna y debe hacer lo correcto. Pero también entienden la responsabilidad de un pueblo que debe señalarle al gobierno cuando está equivocado y proponer. Espero que usted tenga la humildad de dejarse aconsejar y que actúe correctamente, ya que usted y su equipo, de los más preparados, no tuvieron la sabiduría de llevarnos por el buen camino
hasta este momento del gobierno. Ya fue suficiente. Le reitero, pida la renuncia a todo su gabinete, aplique estas propuestas inmediatamente y ya que estamos a poco tiempo de iniciar sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, donde usted manejaría la agenda de proyectos que se van a discutir, dele orden a sus diputados oficialistas del PAC y pídale a los diputados que han gobernado con usted y con el PAC y que están en Liberación Nacional, en Restauración Nacional, algunos en la Unidad Social Cristiana y en el Frente Amplio, que aprueben las leyes necesarias para que todo esto se pueda implementar. Desde el Partido Nueva República nos comprometemos a respaldar estos proyectos, pero también le advertimos que no vamos a apoyar ni a permitir más ocurrencias de impuestos, préstamos o ideas absurdas que echen a perder más el país. Presidente Alvarado, sin Dios no se puede gobernar. Ni usted, ni su partido, ni sus aliados en otros partidos, ni su ideología, ni su corrupción pudieron sacar adelante este país. Es hora que le devuelvan el poder al pueblo y su lugar a Dios. Y que terminen con un poco de dignidad el tiempo que les queda en el gobierno. Buenas tardes.